tolerancia cero. Comenzamos entonces esta segunda parte, ya tenemos a nuestro invitado aquí ya sentado. Esta es la noche, yo decía, de los Danieles. Y llega a esta mesa Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias. 53 años, nos decía recién. 53. Militante del Partido Comunista. Y le damos entonces la bienvenida. Recordando además que estábamos viendo qué significaba el nombre Daniel. ¿Usted sabe lo que significa? No es el enviado de Dios, pero es algo, el mensajero. Pero los tiran a los leones. Ah, sí, sí. Pero estamos preparados para eso. Pero esto no es... Yo no sé, yo no sé. Pero aquí vemos tres. Pero tiran a los leones y sobrevive a los leones. Además, y sobrevive a los leones, claro. Esa es una muy buena... Un muy buen augurio, se lo agradezco. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a todos. Sí, alcalde, bienvenido. Y comenzamos preguntando por lo que ocurrió la semana pasada aquí. Aquí, Joaquín Lavín, donde usted está sentado, se definió como socialdemócrata. Hay quienes dicen que si hay una eventual presidencial y una segunda vuelta, la segunda vuelta sería entre usted y él. Él corrió los límites. Se va hacia el centro a buscar un centro que está huérfano. ¿Usted está dispuesto también a correr los límites e ir a buscar hacia el centro el espacio para crecer? Yo creo que la pregunta parte de algunas premisas que están un poco superadas en nuestro país, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, lo primero, uno es lo que hace, no lo que dice. Y por lo tanto uno se puede declarar de muchas formas, pero en su actuar cotidiano la gente evalúa si uno es consistente. Y lo segundo es que al parecer el alcalde de Las Condes no ha tomado nota de que este país fue gobernado durante 20 años por aquel sector al que él quiere representar y que durante esos 20 años perdió 2 millones de votos que no se fueron a la derecha, sino que se fueron para su casa, que se decepcionaron de la política y se desafectaron. Por lo tanto, creo que lo que ha hecho Joaquín Lavín es un paso en falso, porque dudo que hoy día la ciudadanía que se reencanta con la política quiera volver a los últimos 20 años, que es la socialdemocracia, con todas las diferencias que la socialdemocracia chilena tiene con la socialdemocracia en el resto del mundo. Si la socialdemocracia chilena en algún minuto hubiera sido capaz de hacer lo que en el resto del mundo, sobre todo en Europa, la socialdemocracia ha planteado, no estaríamos donde estamos. Entonces, yo creo que ahí hay un error, en términos primero de que pareciera que para Joaquín Lavín los únicos responsables de haber llegado al 18 de octubre es la derecha, y yo no lo considero así. Es la derecha y la socialdemocracia que gobernó en el centro, y yo creo que estos dos polos, entre comillas, son los que hoy día están en discusión y que yo no sé si la ciudadanía mayoritariamente está pensando en volver a cualquiera de los dos. ¿Pero usted quiere conquistar ese centro? A ver, es que mire, yo nunca he dicho que quiero ser presidente, mi partido todavía no me nomina. Si hoy día estamos en la encuesta es porque la ciudadanía de todo Chile y de todos los colores políticos valora positivamente lo que hemos hecho en la comuna de Recoleta. O sea, este posicionamiento no nace de ningún otro lugar que no sea de una capacidad de gestión que primero ha logrado convocar alcaldes de todos los sectores. Eso indica que fui hace mucho rato capaz de fuimos. De hecho, en la Asociación Chilena de Farmacias Populares, los dos vicepresidentes que yo tuve hasta hace muy poco, porque una renunció porque dejó de ser alcaldesa y se fue a la Cámara de Diputados, que fue Nora Cueva, era la vocera de José Antonio Kast, y el otro vicepresidente era Germán Codina de RN, es todavía. Y hay otros vicepresidentes de absolutamente todos los partidos, y hemos desarrollado un trabajo que creo que ha sido bastante notable, y por lo tanto no tengo ninguna duda que además, ¿no?, el tema del centro, el concepto del centro, es un concepto que yo hoy día pongo en discusión. Pero eso a nivel de alcaldía, alcalde, ¿cómo se imagina usted o cómo le gustaría a usted que fuera un futuro gobierno de Chile? ¿Con qué fuerzas políticas se debería hacer un futuro gobierno en Chile si usted o una persona de su sector ganara la próxima presidencial? Es que yo creo que importa poco lo que me interese a mí o lo que me guste a mí. Yo creo que aquí hay que poner sobre la mesa lo que le gusta a la ciudadanía. Yo lo que he logrado entender de lo que está pasando en el país, ¿no?, es que, por ejemplo, la ciudadanía parece
que en el Chile que sueña aquí para adelante, el desde es lo que ha pasado en Recoleta. No tengo duda de que si no fuera así, yo no estaría sentado en esta mesa con usted. O sea, Pero creo que la el desde es lo que ciudadanía... ha pasado en Las Condes también, pero el alcalde Lavín también es bastante popular. Sí, pero yo creo que no es muy consistente. Cuando uno analiza los dos modelos de farmacias populares, el nuestro abarata los remedios pagando los costos operacionales de tal manera de que el precio de costo se convierte en precio de venta y llegamos a ahorros de 90% en algunos casos. En el caso de la comuna de Las Condes ha hecho un convenio con las cadenas que fueron condenadas por corrupción, con una de ellas, y le da 8 millones de pesos del erario comunal, que por cierto le sobra, a una cadena que fue condenada por colusión para que en un conjunto de medicamentos le ahorre a un conjunto limitado de vecinos estos remedios en un porcentaje además determinado. O sea, claramente hay un modelo que va en contra del abuso y del sistema, y hay otro modelo que efectivamente va a favor del abuso y del modelo. Usted cuando habla de manera tan crítica, lo decía recién, ¿no?, de esta socialdemocracia, la chilena, que dice es igualmente responsable que la derecha de que hayamos llegado un 18 de octubre. Se refiere a la concertación, me imagino, a los partidos que formaron la concertación. ¿Usted o sea, se no imagina... los partidos de la concertación, a la experiencia de la concertación de los primeros 4 gobiernos. Porque no es lo mismo que el gobierno de la nueva mayoría. Ya, pero usted comprende que en los primeros 4 gobiernos nunca hubo voluntad real de hacer los cambios que se hicieron en el segundo mandato de la presidenta Bachelet. ¿Pero usted se imagina, por ejemplo, gobernando, haciendo campaña o gobernando junto a la democracia cristiana? Yo la verdad que en Recoleta gobierno con la democracia cristiana hace 8 años y nunca hemos tenido un problema. Yo creo que esa pregunta hay que hacérselo a los demócratas cristianos. La DC que dijo que Chile merecía más. No fue la DC. No. Son algunos dirigentes de la DC y yo creo que eso además ha constituido un error y un paso en falso bastante... Ya, pero fue el presidente de la DC, por alcalde. Sí, pero la verdad es que hoy día al parecer empieza a llegar el minuto de la unidad y están casi todas las fuerzas disponibles para tener primarias amplias. Ahora, lo que sí es relevante es discutir quiénes van a estar de acuerdo a conformar un programa de gobierno que quieran honrar. Porque si usted me lo pregunta a mí, yo no creo que estemos disponibles de nuevo para firmar un pacto con alguien que después dice que no se leyó el programa. Ya, pero eso pasó con la democracia cristiana. Pero Daniel, con un presidente. Pero Daniel yo le digo Manso. que la verdad, muchos sectores de la democracia cristiana ya están disponibles para la unidad más amplia. El tema es que en todos los partidos hay una diferencia a veces creciente entre las bases, ¿no?, y sus dirigentes. Y yo considero ahí, por ejemplo, que hay un paso que dar. Por ejemplo, yo saludo que la democracia cristiana, en su último congreso ideológico, haya puesto en el artículo 131 que se la van a jugar por un congreso unicameral. Esto está en el congreso ideológico de la ADC. Yo no puedo entender por qué el presidente de la ADC llega a un acuerdo para mantener un congreso bicameral reduciendo el número de diputados y de senadores con la derecha, cuando su congreso ideológico plantea algo distinto, pero eso es un problema de la ADC y que hay que consultárselo a la ADC. Yo me imagino un gobierno con todos aquellos que quieran seguir transformando Chile, ¿no? Y les comento algo. En la farmacia popular, en la óptica popular, en la librería popular, compra la UDI, compra RN, compra la ADC, y efectivamente no hay ningún sesgo porque gobernamos para todos los chilenos y para todas las chilenas sin ninguna distinción. Le iba a preguntar algo, claro, tiene que ver con... Todas estas instituciones son muy interesantes, y no solo interesantes, sino que son valiosas a nivel municipal, ¿no? Pero a nivel nacional uno requiere, creo yo, de una articulación política un poco más amplia, un poco más ambiciosa. Yo no tengo la impresión de que una de las dificultades de la nueva mayoría fue precisamente que esa articulación fue precipitada o fue hecha en torno quizás a la popularidad de la persona de Michelle Bachelet. Entonces, ¿cómo ve usted ese problema, ¿no? En el sentido de, ¿usted se sintió cómodo en la nueva mayoría? ¿Cree que fue una experiencia política que valdría la pena repetir? ¿O más bien habría que separar aguas muy legítimamente, además, ¿no? Porque en casi todo el mundo, digamos, los partidos comunistas rara vez están aliados con las democracias cristianas, ¿no? Y en ese sentido la nueva mayoría fue un experimento raro y quizás un poco ingrato. Quizás usted no tiene ese mismo recuerdo. Primero, fue un experimento tremendamente interesante. De hecho, es la primera vez que el Partido Comunista vuelve a estar en una esfera de gobierno después de muchas décadas, ¿no? Y eso constituye un aprendizaje fundamental, pero además constituye un cambio en el sello de los gobiernos que habían habido en Chile.
O sea, esto de construir 469 salas cunas y jardines infantiles por primera vez en la historia de Chile bajo el gobierno de la presidenta Bachelet, o haber logrado cambiar el sistema binominal, o haber logrado instalar la gratuidad en educación, cosas que eran tabú discutirlas antes de este minuto, no es baladí, ¿no? Por lo tanto, es una experiencia para nosotros, tiene un valor fundamental. Si la repetiríamos, no. Porque nadie está de acuerdo en tratar de hacer gobierno con alguien que desde el minuto que llegas al gobierno empieza a comportarse como si fuera oposición. Hace poco yo vi una carta de Jorge Burgos y de y de Ignacio Walker, que llamaban a la DC a que este era el minuto de la diferenciación. Pero llevan ellos, no la DC, ellos, llevan toda la vida diferenciándose. Cuando son gobierno se comportan como si fueran oposición, y cuando son oposición se comportan como si fueran gobierno. Pero entonces, Burgos fue ministro del Interior, digamos, no estaba en la oposición. Claro, pero claro, porque además había una crisis de un gobierno que fue duramente golpeado y que también cometió errores. Eso no tenemos pero ninguna duda de aquello. Pero nadie puede decir que fue un gobierno que pasó sin pena ni gloria y que no hizo transformaciones que hoy día, imagínense, mire, lo que han dicho incluso dirigentes mundiales, europeos, qué bueno hubiese sido que el proceso constitucional que impulsó ese gobierno no hubiera sido tirado a la basura. Oye, hace poco, qué bueno hubiera sido la reforma tributaria de la presidenta Bachelet, quizás no habríamos llegado a lo que estamos hoy día. Entonces, cuando uno empieza a escuchar hoy día que todo lo que se desechó y se combatió en el gobierno de la presidenta Bachelet, hoy día lo quisieran tener para poder votarlo de manera consensual, uno empieza a mirar con una óptica distinta. Ahora, vuelvo a decirlo, si quisiéramos repetirlo, no. O sea, en el próximo gobierno, porque yo creo que uno de los problemas que tuvo el gobierno de la presidenta Bachelet es lo que tú acabas de plantear. Pero mirada la articulación política como algo un poquito más amplio, no con los partidos solamente, también con la ciudadanía y con los movimientos sociales. Y eso yo creo que faltó. Porque, por ejemplo, hoy día cuando estamos discutiendo el plebiscito del 25 de octubre, que es tan relevante para la participación futura, ¿no? Que es tan relevante además para el futuro de Chile, si alguien quiere apropiárselo, por favor, si esto es solo y gracias al movimiento social y a la ciudadanía que lo impulsó y que lo impuso a la mayoría del sistema político que en 35 años no había querido tocar esto. Entonces yo creo que lo que falta, y para el próximo periodo tiene que ser fundamental, es una articulación política mucho más amplia. Pero en esa amplitud tiene que estar la ciudadanía, los movimientos sociales y todos aquellos que quieran transformar Chile. En eso del plebiscito que viene, el apruebo o el rechazo, nadie duda que el Partido Comunista ha sido uno de los que ha propiciado una nueva constitución, un cambio en la constitución. ¿Por qué no aparecieron en el acuerdo del 15 de noviembre? ¿No querían aparecer en la foto? No, porque era un mal acuerdo. Imagínense que el día siguiente el 30% de la ciudadanía lo rechazó en una encuesta que es la encuesta pagada por el gobierno, y además a la semana siguiente, los mismos que lo firmaron empezaron a conversar cómo lo arreglaban por el rechazo. Imagínense cómo el Partido Comunista podría haber firmado, y esto es bastante parecido a lo que pasó en la salida pactada a la dictadura, sin paridad de género. Porque el acuerdo del 15 de noviembre, hay que recordarlo, no existían las mujeres para el acuerdo del 15 de noviembre. Para el acuerdo del 15 de noviembre no existían las primeras naciones ni los pueblos originarios. Para el acuerdo del 15 de noviembre no existían las violaciones a los derechos humanos ni la gente en situación de discapacidad. Entonces, si usted me pregunta a mí, no seríamos... Pero, alcalde, la Maca quiere no somos preguntar, capaces de Daniel. firmarlo. Daniel, quiero dejar a la Maca. Sí, pero eso, alcalde, eso se supo después. En ese minuto era lo que se negoció, era lo que se podía, era lograr nosotros lo pusimos cuando se estaba conversando, Sí, si nosotros también pero es lograr que la discusión. derecha, que en ese minuto que la derecha se sentara a la mesa y echara abajo una constitución. Bueno. Ustedes saben lo difícil que fue eso. O sea, en ese minuto también hay mucha gente que los ha acusado de subirse después, cuando ya los costos ya se pagaron. Es una discusión absolutamente poco democrática y que viene de la cultura de cancelación. Yo le hago una pregunta. Los parlamentarios que votaron en contra de la ley de divorcio, ¿pueden divorciarse? Tenemos un par, bien notable y bien famoso. Entonces, una cosa es que alguien quiera tratar de excluir al Partido Comunista de esta cultura de la cancelación, porque nos quieran chantajear que tenemos que estar de acuerdo con las fuerzas de derecha y de la socialdemocracia para poder participar del sistema. Miren, hay un 30% que no estuvo de acuerdo desde el primer día con ese acuerdo. ¿Alguien me quiere plantear que ellos no tienen derecho a participar o que no tienen derecho a subirse al proceso? Pero usted sigue esa pensando... es una discusión absolutamente antidemocrática y que además es mañosa, porque no plantea los temas que hay que plantear. O sea, Daniel tal Mansur. como en la salida pactada, quiero decirlo,
Una cosa es que en el 88 nosotros no estuviéramos de acuerdo con la socialdemocracia, que afirmaba que podía salirse de la dictadura con la constitución de la dictadura, con el modelo de la dictadura, con la impunidad para la dictadura y regalándole a la derecha una mayoría parlamentaria que no tenían en los votos. No estábamos dispuestos, pero desde el primer día el Partido Comunista quiso empezar a participar porque como línea política de este partido, siempre estamos dispuestos a participar en todos los espacios democráticos que se van abriendo en el país. A diferencia de otras fuerzas que cuando no les gustan las leyes, organizan golpes de Estado y se ponen a disposición de otros países para derrocar a sus propios gobiernos. Nosotros no estamos en esa, nosotros estamos en la democracia. Lo que cuesta entender es simplemente que un acuerdo imperfecto no es lo mismo que un mal acuerdo. Y claro, cuesta entender por qué el Partido Comunista lo sigue considerando un mal acuerdo cuando uno puede pensar que tiene imperfección y todos los sectores, justamente cuando uno concurre a un acuerdo, justamente todos tienen que ceder para poder firmarlo. Ahora, yo Pero lo que... Daniel, ¿sí? después de 30 años de esperar y de 200 años de conflicto con nuestras primeras naciones, ¿a ti te parece que no era un minuto especialísimo para poder avanzar en el reconocimiento de los pueblos originarios? Porque eso la verdad que no solo lo constituye un acuerdo insuficiente, es un mal acuerdo porque no toca los dolores más sentidos de Chile, porque además hay un tema. Yo fui a las manifestaciones casi todos los días, todos lo saben, es de público conocimiento. Nunca vi en ninguna manifestación un letrero que dijera convención constitucional o convención mixta. Todos los letreros que tenía la ciudadanía decían asamblea constituyente. Y el acuerdo en el Parlamento, impuesto por la movilización ciudadana y por la ciudadanía, la única alternativa que deja fuera es la única que pedía la ciudadanía. Para algunos partidos puede ser que eso no sea relevante. Para el Partido Comunista... Pero, sí. alcalde, el punto es que si todos hubieran pensado como ustedes, si todos hubieran votado como ustedes, que votaron en contra del acuerdo, lo único que votaron en contra del acuerdo fue el Partido Comunista, algunos del Frente Amplio y un diputado que ahora está con José Antonio Castro, en la Cámara de Diputados. Espérate, el Frente Amplio votó casi entero. De Algunos hecho, más, del Frente Amplio. El Frente Amplio no participó la noche del 15. Los que firmaron del Frente Amplio lo dijeron, firmaron a título absolutamente personal y de manera inconsulta con sus bases. No, de ese hecho, fue el caso de Boric, Revolución Democrática sí se produjo. Sí, pero más allá de eso, pero de hecho, por eso se rompe el Frente Amplio. Alcalde, pero si todos hubieran votado como ustedes, no hubiera habido acuerdo, no tendríamos plebiscito y usted no podría estar en la campaña del acepto. O sea, es que si no se hubiera votado así, es probable que las movilizaciones le hubieran puesto al sistema político ponerse a la altura de lo que Chile demandaba. Pero usted... Porque esto no se cerraba ahí. Es que eso es pensar la discusión política en blanco y negro, en el todo o nada. Yo creo que efectivamente todos tienen derecho a firmar y a votar los proyectos que quieren. Y la verdad es que incluso nosotros estamos dispuestos a que los que nunca estuvieron de acuerdo con la ley del divorcio lo ocupen. Pero que sean entonces, felices. alcalde, la apuesta era que el movimiento siguiera de tal manera que forzara a los parlamentarios a votar algo distinto. ¿Esa era la apuesta que estaban haciendo ustedes en ese momento, para entenderlo? O sea, no, la apuesta que nosotros hacíamos era que por favor se respetara la voz y el leitmotiv de la ciudadanía, que además viene 30 años esperando, si los 30 pesos fueron un tema... Alcalde, volvamos al presente y al futuro, a las elecciones presidenciales para adelante. Usted dice, yo nunca he dicho que quiero ser presidente, mi partido todavía no me ha proclamado, pero según vemos las encuestas, según lo que dice la ciudadanía, es muy probable que usted termine en una papeleta, eventualmente sea primarias o no. Hay un tema, el anterior candidato de la nueva mayoría, el que ustedes apoyaron, que era Alejandro Guillé, se topó con una campaña muy fuerte, por ejemplo, desde la derecha, donde decían que Chile iba a ser la nueva Chilezuela. Fue muy, muy duro y atacaban precisamente quizás al flanco más de la izquierda de Alejandro Guillé. Pero usted ese flanco está absolutamente abierto, usted es comunista, hay un sentimiento anticomunista, lo han, como decía la Matilde, lo han puesto sobre la mesa varios dirigentes que incluso estuvieron en esa aventura. Electoralmente, ¿cómo para su sector, para su eventual candidatura, se sortea algo así? ¿Cómo se enfrenta una futura campaña Chilezuela llega con Daniel Jadwe? A ver, créame que mucho más parecido a los conflictos que tiene Venezuela hoy día fue el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que estuvo bastante tiempo mucho más preocupado de lo que pasaba en Venezuela que de lo que pasaba en Chile. Yo estoy bastante más preocupado de lo que pasa en Chile que en cualquier otro país. Creo que además Chile tiene pantalones largos. No necesita mirar a ningún otro país ni ningún otro modelo. Hay algunos que en este país no se atreven a dar un paso sin tener un modelo de referencia. No, nosotros creemos que Chile puede construir su propia historia. Pero además le quiero comentar una cosa. En todos los distritos que tenemos diputados, nuestros diputados son primera o segunda mayoría. En todos los gobiernos comunales donde gobernamos los comunistas y las comunistas,
tenemos el 50% del Consejo. Entonces, esta caricatura de que en Chile no se vota por los comunistas parece que no es tan real. Se repite todos los días, ¿no? Y se repite de manera insistente. Pero les tengo una buena noticia. En 8 años de gobierno comunal comunista, en Recoleta no ha desaparecido ninguna guagua. No nos comemos la Alcalde, guagua. pero, y sí, podemos pero- hacer una cantidad Pero, de alcalde, políticas eso- públicas. Escúcheme, pero además quiero decirle, yo recibí una municipalidad quebrada y sin patrimonio. Hoy día tenemos la mitad de la deuda y 20.000 millones de patrimonio. Entonces creo que hemos demostrado desde los gobiernos locales, en todo Chile, los alcaldes y las alcaldesas comunistas, que podemos gobernar y que podemos gobernar mejor que los otros y que además podemos gobernar para todos los chilenos sin discriminación. Y yo creo que eso es lo que está valorando, ¿eh? Porque hoy día, incluso en un estudio que sale hoy, pensar que el PC tiene el triple de aprobación o de adhesión de lo que ha tenido históricamente en su votación, yo creo que hay algunos paradigmas que empiezan a caer. Y quiero volver a reiterar algo que dije hace un rato. Las experiencias de la concertación, que algunos dicen que fue el conglomerado más exitoso de la historia republicana de Chile, Eso lo dijo la concertación hasta el 2011. sí, perdieron 2 millones de votos en 3 elecciones. Cuando ellos gobernaban. De hecho, mire, la democracia cristiana pierde 1.200.000 votos, no cuando se mete a la nueva mayoría, cuando dirigieron sus gobiernos, ¿no? Y esa gente no se fue necesariamente a la derecha, se fue para la casa. ¿Y cuál es la diferencia? La idea es que hace 25 años solo promovíamos los comunistas y que eran absolutamente minoritarios, y nosotros lo entendemos. Hoy día parece que empiezan a ser de bastante más sentido común, ¿no? Y eso es lo que efectivamente nos tiene donde estamos hoy. Alcalde, sí. Le quería hacer una pregunta, bajando lo que dice la Maca, de que hay este temor en algunas personas con un prejuicio, como quiera llamarlo. Pero para despejar dudas, si usted llegara al gobierno, ¿cuáles serían sus 3 principales medidas o cuáles serían sus 3 principales proyectos como presidente? A ver, yo primero quiero aclarar, si algún comunista o comunista, hombre o mujer, digamos, llega a la presidencia, no va a ser un presidente del Partido Comunista, va a ser un presidente de un conglomerado que va a ser mucho más amplio, y el programa no va a ser el programa del Partido Comunista, sino que va a ser el programa de la coalición que lo sustente. ¿Qué tan amplio se lo imagina? Yo me lo imagino todo lo amplio que puedan. Hay que preguntárselo a las otras fuerzas si están dispuestos a participar de un gobierno que por primera vez en la historia de Chile podría encabezar una o un comunista, según lo definamos en los próximos torneos partidarios. Lo que sí tengo claro es que hay algunas cosas que el país tiene que resolver. Por ejemplo, necesitamos una reforma constitucional que instale el tema del Estado plurinacional e intercultural en nuestro país de una vez por todas, de tal manera de iniciar un proceso, ¿no?, de construcción de un Estado de este tipo, lo que implica escaños protegidos no solo en el Parlamento, en los gobiernos regionales, en los gobiernos comunales, en donde por porcentaje sea plausible, digamos, significa poner las lenguas de nuestras primeras naciones en todas nuestras escuelas como segunda lengua, ¿no? Significa efectivamente sacar de las calles a los criminales que hicieron lo que se llama pacificación de la Araucanía en la historia oficial, de tal manera de poder construir una historia común, primero. Segundo, una reforma tributaria, porque para el país que soñamos, en adelante, vamos a necesitar muchos más recursos, y el que no lo entienda no está entendiendo el país que estamos viviendo. ¿Y de dónde saldrían esos recursos? ¿A quién le aplicaría más impuestos? A ver, primero avanzar, y esto quiero comentar que he tenido un par de conversaciones con muchos economistas, uno de ellos que creo que es el más, entre comillas, conocido, ¿no? French Davis, Ricardo, y creo estar en acuerdo con él en una parte importante de temas. Él plantea, por ejemplo, bueno, él es partidario del impuesto a los súper ricos, es partidario de la desintegración total del sistema, pero no inmediata, sino que absolutamente escalonada, ¿no?, y en un tiempo prudente. Es también partidario de que una parte de lo que producen los recursos naturales en Chile quede en Chile, pero de verdad, ¿no?, ya sea a través de un royalty o a través de un sistema distinto, ¿no?, que podría ser conversado con todas las fuerzas. También creo importante el tema de la revisión de todas las exenciones. Ahí hay una cantidad de recursos tremendamente importante. Eso es lo segundo. Y lo tercero, para las y los comunistas una de las contradicciones principales es la de capital-trabajo, ¿no? Y la contradicción capital-trabajo tiene 2 variantes. Una
aquella que se asocia a los malos sueldos que hay en Chile en el mundo de los trabajadores. Es decir, que se le paga al trabajo menos de lo que vale el trabajo para rentar al capital más de lo que renta el capital en el resto del mundo, por una parte. Pero hay otro que a mí me encantaría que fuera una de las primeras medidas, reconocimiento constitucional al trabajo doméstico y al trabajo de las cuidadoras en nuestro país. Eso significa que a través de un impuesto que llega, de un gasto estatal, de una inversión estatal, que puede llegar al 2,9% del PIB, pero que no se financia todo con nuevos impuestos, sino que además se financia del ahorro que usted hace de todas estas transferencias, ¿no?, que tendrían que suprimirse porque estarían incorporados en esto, quiero decirlo. Son 1.743.000 mujeres y hombres, porque es para el trabajo doméstico. Además, cerca de 200.000 cuidadores y cuidadoras, que son un trabajo invisibilizado, que además ningún economista serio te podría explicar en esta discusión de igual pega, igual paga, por qué el trabajo doméstico fuera de la casa propia vale 400 lucas y dentro de la casa propia vale 0. Y eso nos permitiría aumentar 22% el PIB y bajar a 3% la pobreza. Me encantaría que esto estuviera en el programa de gobierno para poder resolver un tema que además resuelve varios. Con esto voy terminando. Mira, no tendríamos mujeres que tuvieran que aguantar a maltratadores porque dependen de ellos económicamente. Tendríamos bastante menos mujeres en la cárcel, porque muchas de ellas llegan porque son cooptadas por el microtráfico para poder llevar sustento a sus hogares. Pero además, si el trabajo doméstico se pagara, los hombres lo estarían haciendo hace 500 años. Si esto es un tema real del patriarcado, y yo creo que esta es una modificación que me encantaría poder ¿Y en cuánto tiempo, impulsar. alcalde? Porque hay que ponerle fecha, plazo, concretar esas cosas. O sea, tendríamos, a mí los pueblos originarios y la reforma tributaria son las que dan paso a toda la otra discusión. Y hay otras discusiones que podría uno fácilmente. Ahora, los gobiernos de nuestro país duran 4 años. Como candidato? Los gobiernos de este país duran 4 años. Y además hay que entender una cosa. El próximo gobierno tiene una particularidad. Se va a estar dando, eventualmente. claro, se va a estar dando en el minuto en que una serie de temas que podrían haber sido abordados desde la perspectiva de un gobierno van a estar alojados en la discusión constitucional y eso va a ser y va a determinar parte de la política a partir del segundo año y medio, o sea, del primer año y medio de gobierno en el próximo periodo. Daniel. Alcalde, se quería preguntarle, hay senadores de oposición que han presentado en los últimos meses o semanas indicación a la ley de migraciones, ¿no?, para permitir que regularizar a los extranjeros que estén en Chile, muy irregular, hasta 90 días después, entiendo, de la promulgación de la ley, y también esto que se ha llamado, quizás mal llamado, turismo laboral, esto es de poder cambiar la manera en la que se ingresa a Chile justo al momento del ingreso, ¿no? Aquí mismo el alcalde Lavín la semana pasada dijo que había que cerrar la frontera, digamos, lo dijo un poco abrupto. Quería conocer su opinión respecto de eso en el contexto de crisis económica que vivimos, si es que le parece que esas indicaciones son pertinentes. Habría quizás que regular de algún otro modo, digamos. Le agradezco la pregunta. Voy a tratar de subir un poco a un nivel un poco más abstracto la discusión para poder entender algunas cosas que no se discuten habitualmente. A mí siempre me ha llamado mucho la atención de que todos los que son más partidarios a la completa libertad del movimiento de capitales sean los menos partidarios de la completa libertad del movimiento de las personas. Vale para los dos lados esa Sí, contradicción. estoy hablando en términos claro. generales. ¿Y por qué me llama la atención? Porque las migraciones habitualmente se hacen siguiendo a los capitales. Entonces, más allá de decir una o la otra cosa, a mí me encantaría proponer que le pusiéramos exactamente las mismas restricciones al movimiento que le ponemos a los capitales a las personas. En nuestro país los capitales pueden entrar y salir sin ninguna restricción y pueden destruir nuestra economía en días porque no tienen ninguna forma ¿Pero de usted es evitarlo. partidario de restringir la entrada de capitales? No. ¿No? No, po. ¿De Precisamente liberar completamente la entrada de personas? Precisamente soy partidario de que en el mundo haya una comprensión más profunda de cuál es el fenómeno de la migración. No creo en una frontera completamente abierta, hay que regularla y hay que ordenarla, pero a mí me parece que efectivamente, les voy a decir algo, ustedes tienen sentado aquí a un nieto de inmigrante, que sabe además que si pusiéramos las barreras que algunos quieren poner hoy día, ni en la moneda ni en el Parlamento quedaría nadie. Entonces, O sea, yo creo que efectivamente... esas indicaciones, entonces, ¿a usted le parecen pertinentes? A mí me esas dos parecen indicaciones en particular. algunas me parecen muy pertinentes porque además yo en las relaciones internacionales creo en la reciprocidad. Entonces la pregunta que hay que hacerle a los que están planteando que estas indicaciones no son válidas, ¿quieren que expulsen o que cierren la frontera a los chilenos que están afuera y que nos los devuelvan a todos? Porque la verdad es que muchos más
chilenos hay en el extranjero que extranjeros en Chile. Y cuando uno plantea medidas en relaciones internacionales, tiene que entender que estas siempre Claro, son y esto respondidas tiene con que ver, reciprocidad. alcalde, precisamente en este momento en que la economía está en crisis, donde tenemos esta alta tasa de desempleo, así que queremos llevarlo al plano económico, Daniel. Sí, a ver, hay varios temas interesantes para tratar ahí. Primero, la nacionalización de los fondos de pensiones. ¿Usted está de acuerdo con ella? Sí. Derechamente actuales fondos? que todos los fondos que actualmente están en las AFP pasen a un fondo común. No sé si todos, pero yo creo que en el programa futuro y en el Chile del futuro va a tener que haber un sistema efectivamente de protección social que incorpore un sistema de pensiones en donde para mí lo relevante no es si aparece o no aparece en la AFP, pero si la AFP permanecen como un sistema complementario para los que tengan plata para invertir en ellas, digamos. Lo que sí me parece... Pero para es entenderlo que- bien, alcalde, como usted dice, sin nacionalizar, o sea, la plata que hoy está en los fondos de pensiones debería pasar a un fondo común. Sí, yo se lo voy a poner de otra manera. ¿Por qué la plata de todos los trabajadores de Chile pueden estar a disposición de empresas transnacionales y no pueden estar a disposición de un proyecto nacional de desarrollo para innovación, para ciencia, para tecnología? Le voy a poner un caso súper emblemático. En Panamá, el sistema de salud público y universal es del sistema de pensiones. Y es tan formidable y asegura toda la atención de salud desde que tú naces hasta que tú mueres, gracias al sistema de pensiones. Son dueños las y los trabajadores. Entonces, si usted me pregunta si es más lógico que las platas de los trabajadores sirvan para prestársela a la TAM o para fortalecer el sistema público, la infraestructura, los cientos de embalses de agua que nos faltan y que están hace 30 años efectivamente en estudio, o un nuevo sistema de ferrocarriles para no tener que recibir chantaje, yo le digo, me parece que sí. ¿No deberían estar simplemente donde sea más rentable, que es la lógica que tiene el sistema hoy día, para que luego renten mejor para las personas? En economía no hay ningún economista que diga que en el futuro van a haber mayores rentabilidades que las actuales. Todos dicen porque esto es un problema de la economía y sobre todo de la economía de mercado. Hay una tendencia que todos reconocen que es la tendencia decreciente de la utilidad. Y las empresas a nivel internacional están siempre preocupadas de ver cómo aumentan la rentabilidad y eso es siempre a costa de bajar el salario de los trabajadores. Entonces, en un escenario hay que entender que en cualquier sistema y donde estén las platas, si las pensiones no son complementadas con una decisión política del Estado de proteger a sus ciudadanos, van a seguir siendo insuficientes y van a rentar menos. Alcalde, entonces, ¿usted está de acuerdo por nacionalizar los fondos? Yo estaría de acuerdo con discutir la nacionalización de los fondos o cualquier otro sistema que permita que las platas de los trabajadores estén a disposición de Chile y de su proyecto nacional de desarrollo y de las y los trabajadores, no a disposición de las empresas que son las que se han beneficiado, incluido la banca, que como ustedes saben le pide plata a la AFP y se la presta a los trabajadores de los cuales son dueños de los fondos a mucho más interés que lo que ellos pagan. A mí me parece que eso ya no resiste análisis en un país que se aburrió de los abusos. Ahora, dale, Max. Sí, precisamente con el tema de las pensiones, con la aprobación del 10% de la AFP, si bien gran parte de la izquierda, de la oposición salió cantando victoria por lo que se había aprobado, en realidad lo que se hizo fue que se confirmó las cuentas individuales, el Estado quedó en evidencia la incapacidad del Estado para hacerse cargo de un problema que debería haber tomado el Estado. ¿En ese sentido usted no cree que fue una derrota cultural de su sector que se aprobara esa ley? No, ustedes me vieron en numerosos paneles, yo nunca fui partidario del retiro del 10%, ¿no? Yo pensaba que efectivamente era absurdo que el costo de esta crisis la siguieran pagando los trabajadores con recursos de efectivamente sus ahorros. Pero cuando uno tiene un gobierno inepto que no es capaz de entender ni la dimensión de la crisis y que llega 6 meses tarde a cualquier cosa que dice o que hace, uno tiene que entender que el sufrimiento de las personas es hoy. Y por lo tanto, terminamos de una u otra manera resignándose a que el 10% era la única posibilidad que tenía nuestra gente de poder resolver el día a día. Y no para comprar plasmas, como dijo la ministra del Trabajo, que parece que vivía en la misma burbuja que vivía el ministro Mañalich y en la que vive el ministro de Educación, ¿no? Sino que sencillamente para resolver y para pagar tratamientos, para Ahora, resolver alcalde, comida. para Pero seguir entendiendo, sí. Déjeme terminar, con esto termino. Entonces, no fue una derrota cultural porque efectivamente era indispensable, ¿no? Ahora, si usted me pregunta a mí, sigo insistiendo que yo hubiese preferido 1000 veces que el gobierno se pusiera los pantalones y se pusiera por una sola vez en el lugar de sus ciudadanos. ¿Piensa usted que
el gobierno con la concertación hicieron un acuerdo para meterle 12.000 millones de dólares a la economía en 18 meses. Bueno, les quiero contar que los trabajadores de Chile le metieron lo mismo en un mes y medio. O sea, los trabajadores de Chile hicieron un esfuerzo mayor que el del gobierno para el próximo año y medio. Aquí el fracaso no es de mi sector, el fracaso es del gobierno. ¿Caben los derechos, la iniciativa privada en los derechos sociales como la educación o la salud? ¿Sí? Sí. Privados entonces, mixtos. O sea, no, pueden haber. Pero yo creo que aquí uno parte por asegurar a partir del Estado salud y educación para todos, ¿no? Y gratuidad y calidad. Si a partir de aquello, como se hace en el mundo desarrollado, ¿no? En donde son la socialdemocracia europea, por ejemplo, en Francia, porque además aquí hay un tema que hay que hablar, y que hay que decirlo. La derecha europea es más progresista que la socialdemocracia latinoamericana. Bueno. Si eso es real. O sea, usted cree... Pero hay previsión mixta. Usted cree, pero si nunca hemos sido partidarios de la eliminación de la provisión privada. Pero lo que sí es que hay que poner una columna vertebral que sea estatal, y eso no lo discute nadie. Mire, a mí me encantaría que algunos sectores socialdemócratas fueran capaces de firmar el programa de la Angela Merkel. Me encantaría. Alcalde, Es que no tenemos el PIB, aquí, ¿no? escúcheme, aquí si lo podemos tener, con Bueno, algunas claro. medidas lo podemos tener. Aquí no hay ningún socialdemócrata en Chile que sea capaz de firmar ni siquiera el programa de Tomic del 70. Les quiero contar que se nos acabó el tiempo y que vamos a pasar al último segmento de Tolerancia Cero, que es el minuto de confianza. Se lo explico. Usted va a tener un minuto, alcalde, para decir algo que haya quedado en el tapete. Después cada uno de nosotros va a tener también un minuto para expresar alguna idea que quedó pendiente. Y después si hay, digamos, si usted quiere hacer alguna acotación o alguna réplica, también la puede hacer. Entonces va a escuchar un reloj. No lo va a ver, pero lo va a escuchar y... cuando queden pocos segundos va a cambiar el tono. Así que vamos a partir de ahora, alcalde, su minuto de confianza. Bueno, primero agradecer la invitación, creo que ha sido un espacio muy interesante y útil, y hacer un llamado a todos los chilenos y chilenas hoy día, incluso a todos los inmigrantes que tienen derecho a voto, a todos los que ya tienen la residencia y la ciudadanía. El 25 de octubre tenemos lejos la oportunidad más importante de los últimos 30 años de tirar al basurero la historia de la Constitución de Pinochet, no solo por su origen ilegítimo, sino que porque además sencillamente no da para soñar el país que queremos. Por lo tanto, invitar a todos y todas a concurrir masivamente a esta votación y además a votar por el apruebo por la Convención Constitucional, que es la alternativa que más se parece a lo que soñaba la ciudadanía. Muy bien. Macarena. Pero yo me ponen de nuevo... yo pensé que me iban a dar lo que le haya quedado al alcalde. Yo decía, no es justo, no es justo. Parto yo entonces con mi minuto de confianza. Yo quiero rescatar algunas muy buenas noticias, sobre todo para las mujeres que hubo, porque creo que hay que subrayarla. Uno, la primera de ellas es que en la quina que se va a proponer para la sustitución del ministro Mera, en este caso viene por primera vez en la historia 3 mujeres. Nunca había ocurrido. Ahora hay que esperar a ver si una de las elegidas eventualmente es la mujer, porque no hay que olvidar que el sistema es que el presidente elige a uno de la quina y se la presenta al Senado. Pero ya es un avance. Lo segundo es que Hacienda echó para atrás la idea de postular solamente a 2 hombres para la Comisión del Mercado Financiero. Se echó para atrás y ahora postula a un hombre y a una mujer. Es un avance. Lástima que hubo que tirarle las orejas al Ministerio de Hacienda para que se diera cuenta que en estos tiempos ya no hay agua en la piscina para hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, es un avance. Y lo tercero es que el Senado sacó adelante la eliminación de la famosa restricción que teníamos las mujeres a las segundas nupcias. Si usted no sabía, las mujeres teníamos que esperar 270 días para casarnos. Es un avance, ojalá que sea el inicio de un camino. Bien, Macarena. Daniel Mansuy. Sí, yo quería en mi minuto de confianza final simplemente destacar, o quizás más que destacar, hacer notar este doble estándar del que hablamos en un principio, ¿no? Respecto de las causas, cuando un sector la causa le simpatiza, es muy benevolente en cómo juzgan los medios. ¿Y por qué creo yo que esto puede ser una oportunidad? Porque puede ser una oportunidad para unificar criterios, ya que estamos todos de acuerdo en distintos sentidos y en distintas ocasiones respecto de lo que puede ser tolerable o no en democracia como medida de presión. Quizás es un muy buen momento para unificar criterios y ponernos de acuerdo respecto a lo que vamos a estar dispuestos a aceptar o no. Y esto de cara al proceso constituyente, porque si es que gana la prueba y tiene un proceso constituyente,
yo creo que sería muy lamentable que ese proceso constituyente o esa deliberación constitucional estuviera constantemente presionada, cooptada, chantajeada, extorsionada, cada cual puede elegir la palabra que le guste, por distintos grupos de presión. Entonces creo que es una excelente oportunidad, ya que la izquierda o parte de la izquierda se acaba de dar cuenta de lo importante que es el orden público y la derecha se dio cuenta que esto es más complicado cuando la causa a uno le puede simpatizar un poco más, puede ser una oportunidad para unificar criterios para lo que viene. Muchas gracias, Daniel Mansuy. Daniel Matamala. Sí, estamos terminando agosto, va a empezar septiembre y aparte de las fiestas patrias que no sabemos cómo va a ser, otra cosa importante de septiembre es que debería aparecer finalmente el estudio que ha comprometido el Ministerio de Hacienda sobre las exenciones y los privilegios tributarios que hay en Chile, que es una forma también de contrarrestar el impuesto a los súper ricos y negociar algo. Y hay que estar muy atentos porque hay temas clave hoy día. Hablábamos algo del tema de los camioneros, por ejemplo, de los dueños de camiones, que tienen la exención, por ejemplo, de que el diésel paga apenas un cuarto de impuesto que la benzina, que además les devuelven hasta el 80% en algunos casos de ese pago del diésel, cosa que consiguieron también bloqueando carreteras en el año 2009 y que luego se les ha ido prorrogando, ¿no?, ese beneficio año tras año con acuerdo de gobierno y oposición. Pero también hay otros temas, por ejemplo, la exención tributaria a las ganancias bursátiles, las ganancias de capital en la bolsa. Hoy día una persona en Chile que gana 1 millón de pesos trabajando, tiene que pagar impuestos por ese 1 millón de pesos. Pero si te ganaste ese millón especulando en la bolsa, no pagas impuestos. Eso es parte de un acuerdo en su momento entre los grandes empresarios y el gobierno de Ricardo Lagos, que todavía se mantiene. Hay mucho espacio para privilegios, para exenciones que no deberían existir y ojalá que podamos tener en serio esa discusión, más allá de las presiones de los grupos de poder que no van a querer que eso ocurra. Te pasaste 2 segundos. Me los descuentas para la próxima quincena. Para la próxima vez. Me los quitaste en mi minuto de confianza, que parto ahora. Y mi minuto de confianza tiene que ver con la educación, porque hemos visto al ministro en prácticamente una cruzada, en declaraciones, en columnas, en entrevistas. Ayer salía una en La Tercera del ministro que dice que hay que volver a clases lo antes posible en un sistema presencial. Bueno, me contaron también que más allá de que sea una idea del ministro, es una orden directa del presidente. Así que él está tratando de hacer cumplir esa orden. Pero más allá de cualquier voluntarismo, yo estaría atento esta semana a lo que está pasando en Europa. Septiembre en el hemisferio norte es como nuestro marzo, van a partir muchos colegios, van a partir con distintos modos, distintas modalidades de las que podríamos sacar algún ejemplo. Algunos, no sé, como Francia no va a tener ninguna restricción, otros como Italia van a tener el metro y van a tener también sanitización. Yo creo que Santiago no es Chile. En Santiago hay comunas donde claramente sería muy difícil que este año se volviera a clases presenciales, pero hay niños que la necesitan y como Santiago no es Chile, voy a usar tus 2 segundos, podríamos pensar también que antes pudieran las comunas rurales volver. Termina entonces, alcalde, ¿quiere hacer alguna acotación, alguna réplica? No, sí, solo decir que lo que está pasando hoy día con los camioneros, que a mí me parece que es un paro, como muy bien lo decía Daniel y como está escrito hoy día en su comuna, o sea, en su columna, no es de los camioneros, es de un sector muy minoritario de empresarios, pero que están de acuerdo con el gobierno. Este es un paro del gobierno. Y este es un paro del gobierno con un grupo minoritario de carabineros para chantajear al Congreso. De camioneros, me imagino, o sea, de carabineros. sí, perdón. Una laguna, pero muy bien, gracias, Daniel. Para chantajear al Congreso y obligarlos a legislar una serie de medidas que han sido todas iniciativas de este gobierno, no de los camioneros, ¿no?, con tal de criminalizar la lucha del pueblo mapuche y sobre todo, ¿no?, ponerle más presión a un conflicto que no se va a resolver de esta manera. Alcalde, me quedó una duda, porque hoy día hablábamos de que Pablo Longueira había vuelto al ruedo. Y en esta entrevista, él, bueno, podemos decir hartas cosas de Pablo Longueira, pero tiene un olfato político ya experimentado. Él dice que la segunda vuelta a la papeleta va a ser Jadwe Lavín. ¿Qué dice usted de ese presagio, tal vez? Nunca le he creído mucho a Longueira, ¿no? Pero tal vez sea la primera vez, ¿o no? Pero eso lo va a definir la ciudadanía, ¿ya? Y yo creo que la ciudadanía hay que acostumbrarse a escucharlo un poco más. Por algo tenemos 2 oídos, 2 ojos y una boca. Y yo creo que hay que esperar a mirar y a escuchar lo que la ciudadanía plantea para poder ver y actuar en consecuencia. Muy bien, alcalde Daniel Jadwe, muchísimas gracias por haber venido a esta segunda edición de Tolerancia Cero. Gracias también por someterse al PCR, que también se lo sometió el alcalde. Y a nosotros nos toca en 15 días más el PCR y estar sentados aquí. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en 15 días más. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches.